Buenos días. Cápsula de instalación eléctrica industrial. Curso cuarto año C, eléctrico. Profesor Luis Ruz. Unidad 0, circuito eléctrico de alumbrado. Objetivo, diseñar un circuito eléctrico de alumbrado dentro de un formato. Contenido. Recordando las clases realizadas en el establecimiento, hemos considerado como unidad 0 recordar esquemas eléctricos y planos eléctricos que se realizaron en el tercer año en la asignatura de elaboración de proyecto eléctrico, donde yo también les hice clase. Lo único diferente ahora es que agregamos la ubicación de los materiales del circuito y el listado de herramientas. Pero el formato A4 se vio el año pasado, el esquema eléctrico también y el plano de circuitos simples y circuitos combinados. También, ¿cierto?, se solicitó dentro de las guías que se ha mandado al curso que la escritura se realizara con letra normalizada, las cuales ustedes también lo vieron. Y los indicadores están claros de evaluación. Lógicamente, esta evaluación va a ser formativa, lo que significa que no lleva nota física, sino que una evaluación conceptual. Pero para recordar, ¿cierto?, lo que es el trabajo solicitado y recordar el tipo de dibujo que se realizó el año pasado, podemos observar en la pantalla el esquema eléctrico del circuito 924, en donde F significa fase, N significa neutro y TP tierra de protección. La fase se representa por una línea, el conductor fase se representa por una línea, que puede ser roja, azul o negra. El neutro, por dificultades del dibujo, tendría que ser blanco, pero como no se puede dibujar blanco, se dibujó azul, ya que también en la empresa el azul se utiliza como neutro. Mientras que la tierra de protección es una línea segmentada que también representa un conductor. Estos tres conductores se llaman línea de distribución. De la línea de distribución vamos a sacar la línea de alimentación para el circuito. Y vamos a comenzar con la fase. Entre la unión de la línea de distribución y de alimentación aparece un punto negro que por normativa y por reglamentación significa unión o conexión. Por lo tanto, hay que colocar ese punto para indicar que los dos conductores están unidos. De ahí baja el conductor hacia el interruptor termomagnético monofásico o disyuntor monofásico, que es el elemento de protección. Recuerden, ¿cierto?, que la parte superior representa la parte térmica y la parte inferior representa la parte magnética. Y las líneas segmentadas representan la unión mecánica entre el sistema térmico y magnético con el sistema de apertura o cierre del circuito. Del interruptor termomagnético
bajamos con un conductor fase al primer interruptor al contacto central. Recordemos que el interruptor 94 lleva 3 contactos, uno central y 2 laterales. Del contacto superior nos vamos al contacto superior del segundo interruptor. Del contacto inferior nos vamos al contacto inferior del segundo interruptor. Todo esto es fase todavía. Del contacto central nos vamos al centro de la X que simboliza una ampolleta. Recordemos que siempre la fase va a llegar al centro de la cruz o X. Luego unimos una línea al neutro de la línea de distribución que va a servir como alimentación y nos vamos directamente hacia la ampolleta o hacia la simbología, la cruz, ¿cierto? Y la hacemos llegar a un contacto lateral. Este es el esquema eléctrico del circuito 924. Espero que nadie se olvidó recordar. Pero también se solicita el plano eléctrico. El plano eléctrico es realizado por simbología y normas chilenas que aparecen en el reglamento eléctrico, el cual lo estudiamos también el año pasado en cuanto a su simbología y normativas generales. El esquema eléctrico se realiza con normativa NEMA o normativa DIN. NEMA americana, DIN alemana. Por lo tanto, tiene su simbología diferente a lo que es, en este caso, la simbología y la norma chilena. En un plano eléctrico, la línea ya no representa los conductores, sino que representa el ducto, la tubería, por donde van internamente los conductores. Esta sería la alimentación eléctrica de distribución. ¿Ya? Para sacar la línea de alimentación hacia el circuito, vamos a colocar una caja de derivación que se representa por un punto o un círculo pequeño negro. En este caso, se considera que de esta línea de distribución bajan 2 conductores, la fase y el neutro, por este ducto. Como solamente pasan 2 conductores, se señaliza con una pequeña línea perpendicular con el número correspondiente, o sea, 2. Y vamos a llegar al TDA. ¿Qué es el TDA? El tablero eléctrico de alumbrado, que es un rectángulo ennegrecido. Esto podría representar a la caja o al gabinete donde va el automático. Un solo automático porque, ¿cierto? Sabemos que es un automático monofásico que controla solamente la fase. En este gabinete o tablero, ¿cierto? Tiene que llegar la tierra de protección. Esta tierra es un conductor de color verde que viene generalmente del patio o de un lugar húmedo donde existe una barra metálica enterrada en el piso y se lleva directamente al TDA. Por lo tanto, en el TDA se unen la fase, el neutro y la tierra de protección. Y por consiguiente, estos 3 conductores bajan
a la primera caja de derivación. ¿Por qué baja la tierra? Ya que son 3, fase, neutro y tierra. Por normativa, la tierra de protección de color verde debe llegar a la primera caja, aunque no se utilice. De esta primera caja de derivación nos vamos con una fase de alimentación para el interruptor, primer interruptor, y 2 vueltas de fase que van al segundo interruptor. Y del segundo interruptor sale una alimentación, una fase, por lo tanto son 3, que pasan por la caja de derivación y llegan al centro o ampolleta. El neutro, que está en esta caja, se dirige directamente hacia el centro o hacia la ampolleta. Y ahí tenemos, en este caso, indicado la forma en que se realiza este plano eléctrico. Listado de materiales y herramientas. Listado de materiales y herramientas. Esto se vio con don César López. Y se puede recordar, ¿cierto?, que las herramientas son las necesarias para realizar el trabajo práctico. Alicate universal, alicate de punta, alicate cortante, desatornillador de paleta, desatornillador cruz, perillero, pela cable, que son los normales que se utilizan, y los materiales, por ejemplo, conductor NIA de 1,5 milímetros cuadrados de sección, rojo, blanco, verde. Cajas de derivación, en este caso sobrepuesta, que tienen 5 salidas. El TDA, que en este caso es un automático con un gabinete. La tierra de protección la sacamos de la línea ya de distribución. No hacemos, ¿cierto?, en la parte práctica esta conexión entre la tierra del patio, ¿ya?, o la barra Copperwall hacia el tablero, porque generalmente esto se hace en el tablero general, y aquí estamos hablando de un tablero auxiliar. Tubería, ducto de media pulgada, abrazaderas de media pulgada, interruptor 924 con sus características 250 volts, 6 amperes, sobrepuesto 2, cajas de derivación, ya, que ya hemos dicho, ya, rosetas de madera, 2 rosetas de madera, 3 rosetas de madera considerando de la ampolleta, base recta de plástico o de losa, la ampolleta, wincha aisladora, y soldadura y pasta si se va a realizar el estañado
de los conductores. Si ustedes pueden apreciar, no hay nada que no se haya visto el año pasado. Espero que les sirva